Bien, buen día. Este es el 10º video de Historia de Asturias en Después de Viejo Youtuber y vamos a hablar un poquitín de la revolución industrial asturiana. Esto es de ese proceso de cambios económicos y tecnológicos que se van dando en el siglo XIX y que van un poquitín paralelos al afitamiento de la burguesía como nueva clase dominante sobre las ruinas del viejo régimen. Hay que decir que la revolución industrial en el conjunto español llega tarde. Realmente España no es un país industrializado como conjunto de España hasta los años 60 del siglo XX, que es per tarde, pero sí es verdad que hubo unos focos industriales primero, y uno de esos focos, y además de los más importantes, es precisamente Asturias. ¿Por qué? Porque hay una revolución industrial en Asturias y no la hay pues en otras partes del territorio de la monarquía española. Bueno, pues por una razón, bueno, aquí no había capital, no se da una revolución industrial como la catalana porque había una burguesía comercial fuerte que acumula capital y que invierte en esas máquinas de vapor tan chules que están acabantes de inventarse en Inglaterra. No, aquí no había eso. Que vimos como la élite asturiana ya era bastante prove, la burguesía era una clase muy subdesarrollada. Pero había una cosa pero importante, había carbón. Y el carbón es la materia prima fundamental, el combustible que hace funcionar las máquinas de vapor y con ello la revolución industrial. Y entonces, donde hay carbón, hay industria. Incluso aunque no había capital, el capital traise. Entonces, en Asturias lo que se da y una circunstancia que llegue el capital viene de fuera, fundamentalmente. Entonces, por ejemplo, dos de las figuras más emblemáticas de la primera fase de la revolución industrial en Asturias y cuando se ponen pues, fábricas metalúrgicas en la Felguera, con Pedro Duro, o en Mieres con un Maguilú. Bueno, pues Pedro Duro ya era castellano de Logroño, y Maguilú era un señor de Francia. Quiero decir con esto que al final el capital llega ¿por qué? Porque, repito, había la materia prima fundamental que era el carbón y fierro. En el caso de Asturias era carbón, en el caso de Vizcaya, por ejemplo, era el fierro. Entonces, aquí la burguesía asturiana, esa pequeña burguesía asturiana que hay, empieza participando como socio de alguna forma minoritario de esos capitales grandes, foliatos, que van llegando y que después van a ir acumulando, en cierta forma, pues hasta llegar ellos ya a finales del XIX empezamos a ver familias asturianas, digamos, de burguesía asturiana, que sí que tienen un protagonismo industrial, claro, son lo que se llaman los capitanes de la industria, como por ejemplo los hermanos Felgaroso, la ciudad de Xixón, o incluso, bueno, pues por ejemplo, Tomás Tarracina y de algún otro, bueno, pues sí ahí se veía una burguesía dinámica, pero el primero del XIX, repito, o mediados del XIX, el capital tiene que venir fundamentalmente de fuera. Bien, esa revolución industrial asturiana dase fundamentalmente en la zona central. Empiezan en Escuenques, tienes también Ubieu, donde había encima dos fábricas de armas, una no, que ya era propiamente en la ciudad de Ubieu y otra en Trubia, y después va llegando a Xixón, que ya como empieza a agarrar protagonismo como el gran puerto asturiano. De hecho, cuando llega el Camino de Fierro, que España llega tarde y llega mal, un de las primeras líneas del Camino de Fierro que se fa en España y una línea que se fa entre la Felguera, donde está la Felguera y Xixón, para sacar pel puerto de Xixón el carbón que se estaba sacando ya en Llangreo. Y faise gracias a que, bueno, un urdangarín de aquel tiempo, que era Antonio Muñoz, el duque de Riánsares, que era el padrastro de la reina Isabel II, dice: poneime un camín de fierro para mí, que toque sacar el carbón. Y ponémelo, oye, porque era el padrastro de Isabel II, ¿no? Pero eso ya determina de alguna forma que Xixón, repito, conviertase en el gran puerto asturiano, marginando en cierta forma a Avilés. Porque cuando la burguesía de Mieres quiso hacer también un camín de fierro de Mieres a Avilés, el duque de Riánsares dijo: no, poníme el mío, pero los de Mieres ni os pongáis nada. Por lo tanto, al final, cuando acabe llegando el camín de fierro, que ya lo que fue despegar realmente la industria asturiana, el que conecta Asturias con la meseta, llega en una fecha, bueno, pues relativamente tardía, como en 1884. Y ahí ya determina, ya está de alguna forma articulado ese espacio central, y Avilés queda bastante aparte, y Avilés hasta que acabe despegando realmente lo que llega ya en la segunda mitad del siglo XX, cuando se llante en la ciudad de Avilés y en la comarca de Avilés en Sidesa. Bien, en todo caso, esta revolución industrial asturiana, repito, está circunscrita a la zona central. Les Sales siguen en una situación, digamos, bueno, claramente preindustrial. Incluso esa industria asturiana que se da siendo un foco que en el conjunto español pues tiene cierta sonaría, tampoco es tan multable. De esto nunca llegó a ser Renania, por mucho que nos pongamos. Por lo tanto,
sí que esa industria asturiana sí que hay quien a agarrar esa mano de obra sobrante del campo de la zona central asturiana, pero la gente de Les Sales sigue migrando y sigue migrando masivamente al continente americano. Y eso es muy importante, porque esa migración masiva a América, que hay que tener en cuenta que estamos hablando de unas 350.000 salidas entre 1880 y 1930 más o menos. 350.000 salidas no significan 350.000 personas, porque había los que hicieron de ellos viajes, evidentemente, pero en todo caso sí que hay una sanguilla demográfica muy, muy vultable, pero que tiene un efecto posterior, que es que una parte pequeña, pero una parte culesina de esos emigrados a América vuelven, y en ellos casos vuelven con perres, son los llamados indianos. Todos los indianos son un personaje muy interesante para entender de ellas cosas, porque conforman una nueva capa de la burguesía, y una capa que tiene un componente, digamos, menos oligárquico, porque vienen de alguna forma, generalmente son de extracción popular, de extracción muy prove, y tienen una concepción bastante más dinámica de lo que tiene que ser la actividad empresarial, más avezados al riesgo, lógicamente, porque eran gente que saliera de aquí con una mano adelante y otra detrás y volvían de México, de Cuba o de Argentina cargados de perres y con ganas de invertir. En ellos casos son un factor importante en la industrialización asturiana. Y además, precisamente porque tienen esa concepción más dinámica de la sociedad, incluso políticamente resultan interesantes, porque tampoco comulgan mucho con esa Asturias conservadora del régimen de la restauración, y van a ser, por ejemplo, décadas después, un pego importante de lo que va a ser el Partido Reformista, que es de lo que es lo más dinámico de esa burguesía asturiana. Pero repito, como conclusión, tenemos que decir que en 1900 esa revolución industrial asturiana, que hay una realidad, sigue siendo una cosa pequeñina. Por ejemplo, todavía en 1900 el 70% de la mano de obra de Asturias está en el sector primario, producción agrícola y ganadera. Nada más un 16% en el secundario y un 14% en el terciario, en los servicios. Ahora bien, sí es verdad que ya se va configurando esas Asturias, digamos, el del blanco, el negro y el gris, ¿no? El blanco de la leche, ¿no? La especialización ganadera, el negro del carbón y el gris del fierro, que ya la que de alguna forma determina lo que ya las Asturias del siglo XX, esa Asturias industrial que está, bueno, pues ahora en cierta medida dando un poquitín les boquias. Y arrellado a esa revolución industrial está la aparición de una nueva clase social, que ya la clase obrera, la clase trabajadora asturiana, que se va configurando básicamente en las cuencas mineras, Nubieu y en Xixón, y después ya vas perdiéndose de alguna forma por otros concellos, fundamentalmente en la primera fase de las comarcas centrales asturianas. Ahora bien, esa clase obrera asturiana, no siendo especialmente numerosa dentro del contexto de la revolución industrial, se va a agarrar un protagonismo pero importante en las décadas posteriores, porque va por esas características que está muy concentrada en el territorio, y que, bueno, por una serie de cosas que iremos viendo, va a empezar a articularse políticamente una serie de organizaciones, sindicatos y partidos que van a dar una fuerza tremenda, no solo en el contexto asturiano, sino que incluso, bueno, pues de alguna forma van a ser un factor determinante en muchos episodios políticos concretos de la historia de España. Hasta aquí, y que más preste.